Estos serán los principales ejes de discusión y para ello invito a Miguel Uribe Turbay, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, a seguir ocupando su asiento en la mesa. Alejandro Peláez, subsecretario de Justicia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, a seguir ocupando su lugar en la mesa. Al mayor general Jorge Enrique Rodríguez Peralta, director de Seguridad Ciudadanía de la Policía Nacional. E invito a los nuevos panelistas. Daniel Palacios, concejal de Bogotá por el Partido Centro Democrático. Roberto Inestrosa Rey, concejal y presidente de la Comisión Accidental del Consejo de Bogotá. Jairo Dionisio, profesor de Derecho de la Policía de la ESPOL. Francisco Barbosa, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Omar Orostegui Restrepo, director de Bogotá, ¿Cómo vamos? Este panel será moderado bajo Larisa Pisano, editora política de la revista Semana. Les pedimos a nuestros asistentes ocupar sus asientos y a seguir las cuentas en Twitter @forosemana, @Bogotá, @seguridadboc, @gobiernobta y a usar el hashtag #Convivencia Ciudadana. Asimismo, los invitamos a opinar a través de la web app sobre la calidad de este foro. Lo anterior obedece a que las encuestas ya no las realizará el proveedor del registro, sino por la web app, y estas son las preguntas. ¿Cómo se enteró del foro? ¿Leyó la página impresa de Foro Semana? ¿Cómo le gustaría enterarse de un próximo foro? ¿La metodología del foro fue? ¿Y qué tan significativos fueron los aportes de los panelistas? Como explicó la moderadora, este se centrará en temas de reglamentación. Ya discutimos asuntos relacionados con la implementación y con los obstáculos para la aplicación del código, y nos centraremos en el tema de reglamentación. Bueno, ya fueron presentados los panelistas, entonces vamos a dar inicio a la discusión con 3 preguntas generales que todos nuestros asistentes podrán responder y posteriormente tendrán derecho a réplicas y a contrapreguntas sobre ese tema específico. Entonces, la primera pregunta con la que quisiéramos arrancar es, en términos de reglamentación, ¿cómo se está avanzando en la estructuración de los programas y medidas correctivas que se incluyen en el Código de Policía y Convivencia? ¿Cómo garantizar la seguridad jurídica de este código? ¿Cómo se fortalecerán los sistemas de información distrital hacia adentro del distrito y obviamente hacia la ciudadanía? ¿Y cómo se articulan los inspectores de policía a los nuevos requerimientos del código? A mí me gustaría introducir un tema adicional que no está en las preguntas planteadas, y es el tema de las alcaldías locales. ¿Cómo hacer ese ejercicio de articulación con las alcaldías locales en un contexto de excesivas funciones y de desbordamiento de la capacidad institucional de las alcaldías locales? Entonces, le damos la palabra a nuestros panelistas y pues por protocolo comenzamos con el señor secretario de Gobierno, Miguel Uribe. Gracias, Larisa. Para dar algunos lineamientos y sugerir algunos temas de discusión. En primer lugar, las alcaldías tienen más de 167 funciones, está desbordada la capacidad institucional, no solo para la implementación del Código de Policía, sino para todas las demás actividades que tienen. Durante muchos años no ha crecido la planta de personal,
tienen pocos empleados de planta y permanentemente se apoyan en contratistas. Eso per se no está mal, pero obviamente una institución que no tiene memoria institucional, funcionarios de planta, se dificulta en el mediano y en el largo plazo su continuidad. Pero el fondo aquí es que este código deja inspección y vigilancia en las alcaldías locales y control en el inspector de policía y en el uniformado de la policía metropolitana en este caso. Y el reto efectivamente es coordinar. Nosotros hemos creado una dirección de gestión policiva en donde generamos unas coordinaciones de inspectores que antes no existía, entre otras porque ya el cambio estructural es fuerte y funcional porque digamos, jerárquicamente dependían los inspectores exclusivamente de las alcaldías locales. Ahora buscamos generar un nuevo organigrama funcional desde la Secretaría para tener mayor influencia, digamos, en el ejercicio del aspecto de control. Ahora, la reglamentación lo hemos mencionado un par de veces y es fundamental resaltarlo. Tenemos ausencia de reglamentación nacional, que es fundamental para la reglamentación distrital, y de esa manera poder entonces darle aplicabilidad total al código. Sin embargo, desde el distrito avanzamos en varios procesos, como ya lo mencioné en la introducción, de reglamentación de pólvora, aglomeraciones, consejos de seguridad, baños públicos, entre otros. Y es fundamental el concepto de sistemas de información aquí, porque ya no se trata solo de pagar una multa o cumplir una medida correctiva, sino se trata de integrarse con ese sistema nacional de medidas correctivas que está en proceso de construcción, como nos lo contó el general, y que una vez este es el sistema rector de todo este procedimiento. Ahora, desde el distrito, con la Secretaría de Seguridad, venimos trabajando en protocolos con la Secretaría de Hacienda también y Jurídica para garantizar la información desde el momento en que se impone la sanción. Entonces, bien sea la impone el policía, la impone el inspector de policía, y de ahí arranca ya un proceso de medida correctiva en donde está, por un lado, la posibilidad de conmutar la pena o la imposición o el pago de la multa. Y después de eso, si lo cumple, descargar, digamos, la persona del Sistema Nacional de Medidas Correctivas, o en su defecto, si no la cumple, mantenerlo ahí de tal manera que se puedan hacer efectivos los controles que establece el código. Entonces, sin duda esto exige que diferentes entidades hagan lo propio para garantizar que todos estos esquemas funcionen en el menor tiempo posible. Muchas gracias, señor secretario. Ahora, bueno, vamos a comenzar por mi derecha. Concejal Roberto Inestrosa, ¿cómo ve usted el tema de la reglamentación? Muchas gracias y gracias, Larisa. Muy complacido estar aquí en este foro representando al Consejo y a la Comisión Accidental que se creó a propósito del Código de Policía. Nosotros creamos esta comisión el día 30 de enero. Invitamos a la administración, al señor secretario de Gobierno, señor secretario de Seguridad y a las demás secretarías que tienen que ver con temas del código, como Secretaría de Salud, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Transporte, de Planeación. Estamos muy pendientes del POT, señor secretario de Gobierno. Hemos expresado igualmente la importancia de la participación de la ciudadanía, de la participación de los gremios. Agradecer igualmente pues, la presencia que ha tenido en la Cámara de Comercio, la presencia de FENALCO, y aprovechar aquí, doctor Miguel Uribe, para hacerle un llamado a la administración y decirle participe más activamente. Tenemos que llamar igualmente a la ciudadanía, a los gremios, para que estén allí presentes. Nosotros hemos creado dentro de la Comisión Accidental del Código una organización en donde vamos recibiendo las iniciativas de las secretarías y las iniciativas igualmente de gremios y de la ciudadanía. Si bien la competencia del Consejo es residual, hay una competencia muy importante en donde efectivamente tenemos que hablar de lo que es la puesta en funcionamiento del código. Armonización entre las diferentes necesidades de las localidades. Esta es una de las propuestas más importantes que ha llevado el Consejo,
que es la especialización de las inspecciones y de los inspectores. Hay 20 localidades en Bogotá y cada localidad puede tener diferentes necesidades, diferentes temas de atención. Hemos dividido los temas en varios, en donde hay localidades en donde necesitan una atención mayor, por decir, en el manejo de seguridad de personas, tema de Daniel Palacios, aquí compañero del panel, de tranquilidad, de manejo de animales, el que lo tiene Ángela Garzón, el tema de manejo del espacio público. Tenemos igualmente el tema de movilidad y circulación y patrimonio cultural. El tema que escogí yo para liderar es el tema de urbanismo, ambiente, minería e igualmente autoridades de policía. En este tema, yo quiero destacar que uno de los principales problemas que tiene la ciudad de Bogotá es el urbanismo, son las licencias de construcción, es la manera de la legalidad como se están adelantando los procesos constructivos y los procesos de diseño de urbanismo. Entonces, a ver, el 50% de la construcción en Bogotá es ilegal. Por lo tanto, tenemos que mirar cómo se va a manejar a través de las licencias que expiden las curadurías e igualmente cuál va a ser el manejo de los inspectores de policía para hacerle seguimiento. Terminado el tiempo, aquí termino. Gracias, concejal. Doctor Dionisio, usted como experto en derecho de policía, ¿cómo ve el tema de la reglamentación? Bueno, muchas gracias. Un saludo para todos los asistentes y a la mesa. Un honor estar con ustedes. Lo que tiene que ver con la implementación y las normas a futuro, y también como abogados encontramos muchas dificultades en la implementación. Y si retrocedemos un poquitico con la anterior ley, la 1375, y los procedimientos que se adelantaban, pues era muy complicado y como ya lo dijeron en este panel, un proceso de policía perfectamente puede demorar 5, 6, 7, 8 y tenemos el récord hasta 9 años desde el año 2009. Algunos que nos cogió en esta transición, pues tenemos dificultades porque mientras los inspectores aprenden el nuevo código, a pesar de la voluntad de la Secretaría de Gobierno y a pesar de la voluntad de los inspectores, pues es muy complejo porque mientras todos aprendemos, pues vamos a tener algunas dificultades. La experiencia nos enseña que si no se adelanta pues, de la debida forma, pues tendríamos dificultades. Ahora, si hay alguna dificultad porque muchos no conocen los procesos, los copropietarios de alguna vecindad, por ejemplo, no los conocen. Quiero dirigirme hacia la propiedad horizontal, que es parte de la especialización, donde tenemos la ley 675 del 2001 y tenemos un comité de convivencia. Yo creo que hacia allá deberemos dirigir algunos de los esfuerzos para que los comités de convivencia sirvan para algo, porque la ley 675 lo ordena, pero en las asambleas de copropietarios no se sabe para qué es. Tanto que es el último punto de las asambleas. Todos los que vivimos en conjunto residencial sabemos que es lo último que se hace es el comité de convivencia. Entonces terminamos nombrando al comité de convivencia alguna señora que tomen chocolate, alguna cosa de estas, pero no quienes realmente deben dirigir y organizar la convivencia para evitar los problemas. Igualmente es necesario, aprovechando estas normas, este código y el futuro acuerdo que expedirá el Consejo de Bogotá, que ya tenemos un acuerdo, ¿no? El 079 del 2003, que de alguna manera ese acuerdo sirve como modelo para los manuales de convivencia de los conjuntos residenciales. Entonces, si vamos a trabajar, tocaría actualizar todos esos documentos que se tienen en los conjuntos residenciales para que realmente funcionen. Y una propuesta que debería quedar, que quiero dejar en el ambiente, es que estas conciliaciones que se llevan en los conjuntos residenciales fuera requisito de procedibilidad para llevar las querellas ante las alcaldías menores.
porque hay una congestión enorme de procesos. Tengo mucho para hablar, pero pues el tiempo se me ha agotado. Muchas gracias, de pronto en la réplica continúo. Muchas gracias. Concejal Palacios, una pregunta específica relacionada con el tema de inspectores que mencionaron sus antecesores, y es ¿cómo consigue usted esa articulación entre los inspectores y los nuevos requerimientos del código? Bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. Yo creo que estos foros son muy importantes y sobre todo en la materia que trae y los retos que trae la implementación y la reglamentación del nuevo Código de Policía. Respondo a la pregunta, pero primero quisiera dejar una claridad, como lo ha dicho el secretario de Gobierno. Aquí en la reglamentación tenemos unos retos, que es la reglamentación nacional, que está muy demorada, y eso ha generado que la reglamentación por parte del distrito también tenga unos retrocesos, y en eso hay que pedirle al Gobierno Nacional, al Ministerio de Defensa, que saque esa reglamentación lo más rápido posible, para que así el Gobierno distrital también pueda hacer lo correspondiente. Pero ahí hay unos temas muy claros en reglamentación distrital que el Código de Policía ha dejado, por ejemplo el tema de los horarios, de expendio de licor, del funcionamiento de los establecimientos comerciales, que tendrá la administración que avanzar muy rápido en eso. En materia de lo que el Consejo está haciendo, ya lo decía el concejal Roberto Inestrosa, hay una comisión que está trabajando de manera articulada con la administración para poder tener un código de policía que recoja las iniciativas tanto de la administración como de la ciudadanía y de los diferentes gremios. Y yo creo que lo más importante y lo que hay que tener claridad es que en esa reglamentación del Código de Policía lo que vamos a buscar es tener un procedimiento muy claro en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se llega a la segunda instancia? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Quién es el responsable? Ahí tenemos que dar unos debates sobre el Consejo Superior de Justicia, cómo está funcionando hoy, si ese debe seguir, si no debe seguir, quién debe asumir esa función, cómo esa exacta interlocución entre los inspectores de policía en su función a veces de primera instancia, a veces de segunda instancia, y su relación con los policías que al mismo tiempo también están estableciendo medidas correctivas. Entonces yo creo que aquí lo que sí queda claro es que tiene que haber una total articulación entre el gobierno nacional, el gobierno distrital, el consejo, las alcaldías locales y los inspectores. El reto para los inspectores es muy grande. Aquí los inspectores de policía, uno escucha las quejas de la ciudadanía, estaban acostumbrados a trabajar 3 horas, 4 horas en el día. Ese código de policía va a poner unos retos muy importantes para que los inspectores de policía estén en una actividad permanente, y eso sin duda alguna, secretario de Gobierno le pone unas exigencias a la Secretaría de Gobierno muy grandes. Nosotros en el periodo pasado, para el presupuesto de este año, logramos la aprobación de 2.000 millones de pesos adicionales, que fue una proposición mía en el Consejo, para la capacitación de los inspectores de policía. Aprovecho este espacio para decirle, señor secretario de Gobierno, hay una adición presupuestal que está en curso hoy en el Consejo de la Ciudad por 300.000 millones de pesos adicionales que se lograron de recaudo del predial. Ahí deberíamos meter unos recursos para inspectores de policía. Usted sabe muy bien que inclusive con ese incremento tendríamos tan solo 90 inspectores de policía para la ciudad, lo cual es totalmente insuficiente. Yo creo que ahí sería un buen comienzo para poder articular mejor a los inspectores. Muchas gracias, concejal. Mayor Rodríguez, General Rodríguez Peralta, ¿cuáles son los elementos que usted percibe desde la policía que son neurálgicos en esa reglamentación nacional y en su articulación con las disposiciones distritales? Bueno, realmente la policía ha venido trabajando en los últimos años con base en lo que quedó, en lo poco que quedó del decreto 1355, y realmente, es decir, con base también en los, si se puede llamar así, códigos locales de convivencia. Realmente la preocupación que nos da en este momento es la falta de reglamentación de las facultades subsidiarias que le da la ley a algunos cuerpos colegiados, no en Bogotá porque están trabajando muy juiciosos, sino en otros sitios del país. Y esa falta de reglamentación en temas como los horarios, en sitios en actividades de alto impacto en las ciudades,
los decretos para los desarrollos, cómo se van a hacer los cursos pedagógicos, cuáles van a ser como las consecuencias o prácticamente cómo se van a manejar estos cursos pedagógicos. El tema, vuelvo y repito, del manejo de las multas, del recaudo de las multas, cómo se van a definir igualmente los recursos ante una medida correctiva como tal. Cómo van a conmutar esas multas generales por cursos pedagógicos. Realmente eso es muy necesario y es como la preocupación que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque esa falta de reglamentación deja lugar a la interpretación y esas interpretaciones en ocasiones causan problemas que realmente no se deberían presentar. Aquí lo dijeron los comerciantes. El espacio público, el tomar algún licor en espacio público, bueno, eso corresponde al POT y es a las autoridades locales quienes deben reglamentar esa situación del espacio público, no como tal a la Policía Nacional. El tema de la cerveza sin alcohol o que tiene bajo contenido de alcohol, si se puede consumir en espacio público o no. Cosas así como por el estilo que le causan un gran problema también al policía, al uniformado en la calle, que necesita de alguna manera una claridad total para su procedimiento. Ahí tuvimos el tema del violinista, que todavía lo estamos sufriendo. Hay necesidad de reglamentar la actividad o reglamentar las actividades para que efectivamente los uniformados, no solamente los uniformados, sino las autoridades de policía en general, puedan cumplir verdaderamente y sin inconvenientes y sin crear tantos como esas expresiones adversas por parte de la comunidad que se ve afectada con la actividad policial. Muchas gracias, doctor Alejandro Peláez, subsecretario de Justicia de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad. Uno de los avances más importantes de este código y de las grandes revelaciones es la introducción de las medidas correctivas y la posibilidad de superar las multas como sanción única a los comportamientos que atenten contra la convivencia. ¿Cuáles son desde su perspectiva los retos que tiene o los elementos que debe tener la reglamentación para garantizar la eficacia de esas medidas correctivas? Bueno, pues ahí yo creo que el reto más que de regulación o de normas es un reto operativo y logístico. El reto de nosotros es poder tener las 11 casas de justicia operando con los equipos que se requieren para dictar los cursos, con contenidos que la gente entienda, que le quede el mensaje de que violar las normas tiene consecuencias, así sea un curso pedagógico o un trabajo comunitario. Tenemos también el reto práctico de armar un programa de trabajo comunitario, de que la gente pueda conmutar la multa por un trabajo que restaure la sociedad, como por ejemplo pintar una pared o ayudar a sembrar árboles, este tipo de tareas, y para esto hay que montar programas y tener gente y capacidades para poderlos desarrollar. Eso es un poco los retos que tenemos nosotros para el tema de medidas pedagógicas y volver nuevamente al tema de las plataformas tecnológicas, y ahí es clave que el sistema de registro de medidas correctivas funcione, porque los usuarios que están yendo a las casas nos preguntan todo el tiempo cómo pueden descargar el comparendo del registro, y eso es clave para que los ciudadanos queden tranquilos de que no va a llegar dentro de 2 meses una nota a la casa cobrándoles la multa o invitándolos a tener que volver a hacer el curso. Entonces ese tema es nuevamente clave. Y otra vez volver al tema que dice Miguel de la reglamentación nacional, que es vital para poder desarrollar toda la reglamentación que estamos trabajando. Y en la práctica nosotros ya estamos trabajando como lo dijo también Miguel, en decretos de conmutabilidad, horarios, baños, pólvora. Ya hay borradores, hay como 10 borradores de cada decreto, se han discutido con todas las entidades del distrito, pero estamos pendientes de que salga el decreto nacional. Y otro factor que también genera cierta incertidumbre sobre la regulación es el tema de las sentencias de la Corte Constitucional sobre el código, pues porque sale la noticia un día que se cayó tal artículo, al otro día sale el comunicado ya va modulado, ya dice una cosa diferente, y todavía tenemos que esperar a que salga el fallo para ver cómo ajustamos nuestros procedimientos y nuestros recursos para cumplir con la orden de la Corte. Entonces eso genera cierta incertidumbre y práctica
para nosotros. Un poco la idea. Muchas gracias. Bueno, doctor Orostegui, en Bogotá, ¿cómo vamos? Ustedes son especialistas en medir percepciones ciudadanas. Yo le quiero hacer una pregunta puntual y es, ¿cómo lograr la legitimidad del código? Porque un poco cuando, pues digamos, cuando hicimos la cartilla sobre el código de policía en la revista, que circuló con la revista, hicimos como preguntas a gente que estaba en la calle sobre cumplimiento. Y la gente, digamos, una percepción generalizada, por ejemplo, entre vendedores ambulantes es una norma más, entre peatones incumpliendo ciertas normas, entre coladas de Transmilenio es una norma más. ¿Cómo hacer para que la gente sienta que no es una norma más, sino que efectivamente es como un mapa de acción para generar ciertos comportamientos cívicos? Bien, pues vamos al origen del código. El código tiene como título el Código de Policía y Convivencia. Y si algo tenemos dificultad los bogotanos es en temas de convivencia. Cuando miramos las cifras desde Bogotá, cómo vamos, comparado con otras ciudades del país, en eso no nos va nada bien. Somos una ciudad que tenemos problemas de convivencia y también somos una ciudad con altos niveles de intolerancia. Y eso tiene también un efecto. ¿Por qué lo digo que volvamos al origen? Código de Policía y Convivencia. En ese sentido hay que diferenciar aquellos comportamientos que afectan la convivencia y aquellos que afectan la seguridad ciudadana. Los colados en Transmilenio es un comportamiento que afecta la convivencia, pero el porte de armas, ya que afecta a la seguridad ciudadana, es diferente. Eso es importante que lo tengamos desde un principio diferenciado, porque cuando vemos las 200 y pico de normas que tiene el código, básicamente son normas que están ajustadas a lo que somos, o sea, es un mal comportamiento que tenemos como ciudadanos, y eso se está reflejando en las cifras. Adicionalmente, cuando se me pregunta la legitimidad, también es importante mencionar, pues acaban de hacer una encuesta aquí, en los que estamos presentes en este auditorio, de cuántos conocían el código, y las cifras también son notorias, ¿no? Los que estamos en este espacio. Entonces imaginemos los bogotanos en general cuántos conocen el código. Entonces, ¿cómo lograr también modificar comportamientos y que el bogotano entienda que este código responde a las nuevas realidades de ciudad? En los 70 en Bogotá teníamos aproximadamente 3 millones de personas, hoy tenemos 8 millones. En los 70 no teníamos transportes masivos. Este código habla de sanciones a transportes masivos. El tema de los celulares. Y quisiera adelantarme un poquito y es frente al tema de las alcaldías locales y los inspectores de policía, que como bien menciona el secretario, ahí hay un reto enorme. Y el reto, digamos, aquí en Bogotá viene siendo la tarea en lo que corresponde a la reglamentación. El Consejo de Bogotá ha venido haciendo las discusiones, uno le evidencia también en el ejercicio del Consejo, como vamos todos los debates y horas que se le dedicaron al código. Pues desde Secretaría también han trabajado en todos los temas de los decretos, pero en el fondo también tenemos que trabajar un tema de convivencia y que la gente se entere qué hacen los inspectores de policía. Si tenemos problemas en que la gente no sabe qué hace un alcalde local, ahora imagínense si tenemos problemas en qué hace un inspector de policía. Aproximadamente 2 de cada 10 bogotanos desconoce qué hace un alcalde local y cuando se le pregunta lo que hace principalmente un alcalde local, son muy limitadas las participaciones que tiene un bogotano. Entonces ahí tenemos un reto enorme frente al tema del código. Y frente a los inspectores de policía, pues ya tenemos que son frente al tema de convivencia, el tema de las basuras, el tema de cumplimiento de normas urbanísticas, el tema de los edificios que tengan amenaza de ruina. Todos esos temas que al final no sabemos cómo es el procedimiento que uno debe darle. Entonces, en el fondo también es un tema de capacitación, de socialización. No es suficiente con que la tarea se haga en la reglamentación, digamos, con las autoridades competentes, sino trabajamos también un tema de pedagogía del código. Ahí nos queda un poquito corto. Perfecto, muchas gracias. Y profesor Francisco Arbos, usted que tiene una mirada global también y articulada como con el funcionamiento orgánico de la sociedad bogotana, le vuelvo a hacer esa pregunta. Yo me imagino que todos ustedes vieron el episodio que se viralizó ayer tan absurdo entre el cono y el motociclista peleando, ¿no? El cono referente extremo de cultura ciudadana, pero que en el fondo mucha gente que vio el video decía, uy, yo haría lo mismo que hizo el cono. ¿Cómo en una sociedad tan intolerante y un poco tan desencantada de la normatividad lograr
una reglamentación efectiva y lograr que las disposiciones del código tengan incidencia en mejores indicadores de convivencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos y a mis compañeros de panel el día de hoy. Digamos que uno podría dividir esto en dos formas para poder entender lo que está ocurriendo y lo que ocurre en un episodio como el de ayer o como el que planteaba hace un momento con el tema del violinista, etcétera, etcétera, o lo que acaba de plantear el doctor Orostegui en torno a digamos, a la ruptura que hay entre la ciudadanía y las instituciones en una ciudad como Bogotá. Uno tiene que ver necesariamente con que no hay claridad frente a la ciudadanía y frente a las mismas autoridades frente a qué código de policía existe. Hoy tenemos, y lo acaba de plantear el doctor Peláez, un problema de incertidumbre frente a diferentes campos de este Código Nacional de Policía. No sabemos exactamente cuáles son los contenidos de las decisiones de la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional funciona con comunicados de prensa que después además profundiza. Entonces no sabemos muy bien claramente cuáles son los capítulos que entran y salen del control de constitucionalidad. Hay una especie de incertidumbre. En segundo término, hay un problema porque las autoridades locales dicen, y lo decía el secretario de Gobierno con absolutamente claridad, hay un problema de ausencia de reglamentación nacional frente a estos temas, es decir, el gobierno central tampoco tiene claridad cuál va a ser la reglamentación nacional si no se sabe bien cuál va a ser las decisiones o cuáles son las decisiones de la Corte Constitucional. Básicamente, una decisión de la Corte que tumbe ejes centrales de este código va a llevarse de frente la misma reglamentación nacional y de paso se lleva al traste toda la reglamentación local. Entonces hay un problema, y quisiera decirlo claramente, un problema muy claro sobre la certeza jurídica que uno puede tener frente a estos escenarios. Esto también golpea de forma grave la acción de la policía, porque obviamente la discrecionalidad de la policía es lo más complejo en el mundo además de una relación muy difícil de convivencia ciudadana. Es decir, hoy el ciudadano considera que el policía también es un enemigo y por supuesto el policía tiene que actuar, pero al mismo tiempo dice, yo tampoco tengo mucha claridad si puedo quitarle el violín o no puedo quitarle el violín a esta persona, o si puedo dejarme pegar como cono ayer o reacciono. Es decir, aquí hay un problema de incertidumbre ciudadana que se materializa no solamente en lo legal, sino también en los comportamientos ciudadanos. En ese orden de ideas, un poco los retos que uno diría es, uno, el tema de articular las autoridades, hablo del Consejo, hablo de la alcaldía, y tratar de llegarle a la ciudadanía con ideas mucho más claras de lo que está ocurriendo, y por supuesto, y con eso dejo mi limitada presentación, porque esto es medio angustiante ver los 2 minutos que van muriendo como un escenario de boxeo. Básicamente recogería la idea que planteaba el concejal Inestrosa en la medida en que se establezca una construcción de esa convivencia de abajo hacia arriba. No podemos seguir construyendo Estado de arriba hacia abajo. Tenemos que ver qué es lo que está pasando en las localidades con inspectores especializados y por supuesto con un conocimiento muy claro que añadiría, que es el tema de la convivencia en un escenario de posconflicto en las localidades. Muchas gracias a todos por su juicio con el tiempo y ahora abrimos la mesa a intervenciones que quieran hacer, elementos que quieran adicionar, cosas que les hayan quedado incompletas. Concejal Palacios y concejal Inestrosa también. Bueno, y después el doctor Dionisio. Concejal Palacios. Bueno, muchas gracias. No, yo creo que, y ahorita lo dialogaba aquí con el general, y es, Bogotá tiene un reto muy grande para la implementación del Código de Policía, pero al mismo tiempo, si en Bogotá funciona, es un ejemplo para el resto del país. Nosotros aquí tenemos unas condiciones gigantes, digamos, tenemos 6.300 policías en el plan de vigilancia por cuadrantes. Eso quiere decir que son 6.300 hombres que tienen que quedar totalmente y absolutamente capacitados en la implementación del código. Eso es un reto bastante grande. Ahí necesitamos recursos y necesitamos un compromiso de la alcaldía, del consejo y de las alcaldías locales.
Vamos al otro tema, aquí tenemos 20 alcaldías locales, que sí, tienen muchas funciones, hay que priorizar esas funciones. Yo creo que también es un momento clave para poder priorizar cuáles son las funciones que realmente esos alcaldes deben cumplir. Y ahí hay un tema importante, secretario de Gobierno, las alcaldías de Bogotá, las alcaldías locales tienen unos recursos para capacitación. Yo creo que haría muy bien que esos recursos de capacitación de las alcaldías locales se gastaran capacitando a los policías de su localidad, capacitando a las juntas de acción comunal de su localidad, capacitando a gremios de su localidad, para que tengan el conocimiento real sobre qué es lo que está pasando, qué es lo que trae el nuevo código, porque inevitablemente tendremos que comenzar a aplicar el código, no nos podemos quedar tampoco en el tema de la pedagogía o el desconocimiento, porque en últimas también esa aplicación de la sanción o esa medida correctiva genera el cambio del comportamiento. Esa medida correctiva también genera la pedagogía y la prevención. Quiere decir, cuando se comienza a aplicar y la gente diga, uy, es que me están sancionando porque el perro hizo su necesidad y no la recogí y me sancionaron, eso tiene un efecto multiplicador que ya la gente comienza a decir, mi perro no puede hacer eso, yo no puedo dejar que el perro haga eso. Entonces, yo creo que también tenemos que llegar a un punto en el que vamos a tener que pasar de la pedagogía a la aplicación del código. Bien, concejal Inestrosa. Gracias. A ver, yo vuelvo a la educación, la convivencia, la cultura ciudadana, la tolerancia. Estos hechos aislados del cono y del violín deben mirarse como hechos aislados. La ciudadanía no es así, son hechos que ocurren. Pero sí hay que construir, como decía Francisco Barbosa, de arriba hacia abajo. Perdón, de abajo hacia arriba. Pero el código tiene que tener dientes, tiene que tener una capacidad sancionatoria. Aquí hablaba Alejandro de fascista, pero yo no creo en la palabra fascista, eso ya afortunadamente desapareció. Hablemos de sanciones y de correctivos, es decir, que tenga la posibilidad de imponer sanciones. Quiero llamar, en segundo lugar, la atención sobre los procedimientos y las instancias dentro de lo que es el tema de policía. ¿Cómo se ponen las sanciones? La dificultad que la ciudadanía tiene en ponerlas. Segundo, primera instancia la policía, segunda instancia el Consejo Judicial, que no funciona, que está mal conformado, son los mismos con las mismas, no deciden. Ese es un tema bastante importante que hay que revisar, doctor Jairo Dionisio, porque definitivamente la estructura del procedimiento no funciona. Por último, y sigo aquí corriendo, inspecciones especializadas, y vuelvo al tema de la construcción, vuelvo al tema del urbanismo. Si el 50% de la construcción en Bogotá es ilegal, el día que en Bogotá, ese 31 de agosto, caiga un terremoto, no quiero saber qué pasará. Pero el punto fundamental es que vienen las licencias de las curadurías, se expiden, y luego no hay quien controle si se están cumpliendo con los parámetros de construcción, de cimentación. Entonces, allí es donde hay que tener inspectores especializados. Y en el caso concreto, hablo del inspector especializado en urbanismo, que es el tema que me compete, además de los otros temas del Consejo y que estamos trabajando conjuntamente con la Administración. Muchas gracias. Doctor Dionisio. Muchas gracias. Recordarles que el acuerdo 079 del 2003 todavía está vigente. Quienes van a trabajar en el próximo acuerdo o código que contendrá las normas de Bogotá, ojalá tengan en cuenta que estos procesos son muy demorados. Yo hablaba de unos tiempos para un proceso en la primera instancia, tal como lo dice aquí el doctor, el Consejo de Justicia de Bogotá, conformado por 9 consejeros, demora otro tiempo en decidir la segunda instancia. Entonces ya estamos hablando de un proceso de alguien que construyó ilegalmente o de alguien que está causando problemas a sus vecinos y que vamos a demorar 2, 3 años o 4 para una audiencia y finalmente otro tiempo en el Consejo de Justicia con otros tiempos perdidos. Entonces hablamos de retos y de proyecciones a futuro de la aplicación de las normas, ¿cierto? Para que se aplique nuestro código de policía, nuestro código de convivencia de una manera ideal, pedagogía de convivencia y recomendación para los que trabajarán en el próximo acuerdo de Bogotá. Muchas gracias. Profesor Barbosa. Dos ideas que quería dejar también en el ambiente. El primero,
un poco invitar también a que las autoridades en el marco de la aplicación de este código pues lleven también a la ciudadanía a digamos a entender también lo que está ocurriendo. Es decir, yo no creo en la idea de que uno va donde un ciudadano e impone, el Estado se le impone de una manera cuando el Estado nunca ha aparecido históricamente dentro de su comportamiento ciudadano. Ahí yo creo que es necesario que se articulen esfuerzos para poder también educar a las autoridades, a la misma policía, para que en los temas de choque con la ciudadanía, para construir convivencia, pues el tema de los derechos humanos se puedan mirar con detenimiento. Si ustedes miran, todos los escándalos que se producen todos los días en Bogotá tienen que ver con eso, es decir, con que no se sabe exactamente qué se puede hacer frente a los derechos del ciudadano y frente a la acción de la policía. La discrecionalidad es enorme y creo que ahí está el gran problema de aplicación de un código de estos. Es decir, si uno cree que esto es un manual de simple y llanamente de sanciones y de multas, pues básicamente estamos en otro escenario completamente distinto. Eso no lo acepta la ciudadanía, más aún en una ciudad hostil como la ciudad de Bogotá el día de hoy. Y en segundo término, vuelvo y repito con el tema de las localidades. Yo creo que hay una dinámica de comportamientos diferenciales en las 20 localidades de Bogotá. O sea, aquí no podemos nosotros creer que estamos frente, la autoridad no puede entrar a las 20 localidades con los mismos criterios porque hay criterios diversos de comportamientos en la ciudad y en todas las localidades. En eso creo que debe haber un trabajo especializado para que las autoridades internamente puedan construir exactamente esas dinámicas y podamos tener reacción en el código de policía en cada una de esas localidades. Casi que uno debería pensar en 20 ideas de convivencia en 20 localidades en Bogotá. Si se piensa de forma global de que yo voy a atacar el problema de convivencia aquí en Usaquén, igual que lo voy a tratar en Usme, pues básicamente no voy a entender absolutamente nada de esa dinámica. Perfecto, doctor Orostegui. Para complementarle, en parte sí el delito tiene de cierta forma que se comporta en Bogotá. Usted, por ejemplo, tiene que en el occidente es donde más vehículos roban en la ciudad. Y también cuando se mira cuáles son las razones por las que más roban vehículos en el occidente. Una de esas es porque en el occidente no hay mucho espacio disponible de parqueadero, entonces la gente tiene que optar por dejar el carro en la calle. ¿Sí? Pero yo quisiera retomar una pregunta que hacemos nosotros y es, cuando le preguntamos a la gente si fue víctima de algún delito, el 32% de los bogotanos dijo que sí fue víctima de algún delito. Después le preguntamos, ¿usted denunció el delito? 54% dijo que no denunció el delito. Y a mayor edad, menor probabilidad de que denuncie el delito. Ahora, a esa pregunta nosotros la complementamos y le preguntamos a la gente, ¿qué tan probable cree usted que un delito sea sancionado? Y solo el 10% de los bogotanos considera que hay una alta probabilidad de que el delito sea sancionado. Cuando comparamos, por ejemplo, en Barranquilla, el 24% contesta que hay una alta probabilidad, mientras en Medellín el 18%. Bogotá es el porcentaje más bajo de percepción frente a que el delito sea sancionado. Entonces, eso también tiene un efecto de una u otra manera en el código de policía. Porque si la gente ve que no va a ser sancionado, entonces el código pues, pierde contundencia. Eso es lo que queríamos como reflexionar con las cifras de nuestra encuesta de percepción ciudadana. Bueno, y llegan a través de la aplicación 2 preguntas para el secretario de Gobierno y yo creo que con eso podríamos empezar a cerrar. ¿Cómo llevar el código de policía en un lenguaje claro a los diferentes sectores de la sociedad? ¿Y cuáles son las conductas tipificadas en el código actual que mayormente transgrede la ciudadanía en Bogotá? Gracias, Larissa. Bueno, primero entonces frente a las 2 preguntas que hacen. La primera, ¿cómo llevar esto en un lenguaje diferente? El enfoque que le ha dado la administración distrital es combatiendo primero los mitos. Este es un código que está lleno de mitos, insisto, decíamos antes, mujeres que supuestamente no le pueden que no pueden lactar en espacio público, falso, personas que no pueden usar audífonos en las bicicletas, falso, personas que no porten la cédula son detenidos, digamos, procedimientos arbitrarios sobre espacio público, falso, etcétera, etcétera. Entonces, el enfoque que hemos querido es resaltar que hay una serie de mitos que han utilizado los opositores a este código que debemos desvirtuar. Eso es lo primero. Lo segundo es que este código básicamente son las conductas que, y qué pena decirlo de esta manera, pero básicamente es que en sentido común están mal hechas. Es decir, aquí tampoco estamos
Aquí no estamos planteando pues una conducta extraordinaria que genere un problema de convivencia. No, es lo normal, es un manual de convivencia, como un manual de convivencia de un colegio, de una propiedad horizontal, etcétera, etcétera. Pero obviamente exige una capacidad institucional adicional para hacerlo cumplir, que es lo que hemos hablado aquí. Lo segundo, ¿cuáles son los comportamientos que más se registran? Consumo de alcohol en espacio público, porte de armas, ocupación del espacio público, colados en Transmilenio, riñas, desacato a órdenes de policía, porte de sustancias prohibidas y actividad económica sin requisitos. Son, digamos, el top de 8 comportamientos que más se registran. Ahora, frente a lo que dice el concejal Palacio, es muy importante porque ya entramos en la fase de la aplicación. Digamos, aquí estamos aplicando. Obviamente lo que genera esa gradualidad es la falta de capacidad histórica en Bogotá y en otras administraciones, pero es muy importante lo que resalta el concejal, porque ya el mensaje cada vez no puede ser es que hay que enseñar, que hay que capacitar, que la pedagogía no, es que ya entramos en la obligación y, como lo mencionamos en el panel anterior, a la administración ya le reclaman estarlo cumpliendo. Entonces, y el problema es que el vecino interesado sí le va a decir a la autoridad, señores, mi vecino está haciendo ruido o está alterando la convivencia de alguna u otra manera. Frente a capacitación, yo quiero resaltar que la Secretaría de Seguridad está abriendo un proceso de 4.000 millones de pesos para capacitar policías. Está trabajando de la mano con la Policía Metropolitana, que ese ha sido un tema recurrente aquí el día de hoy. Pero también resaltar, como lo mencioné en la introducción, llevamos más de 300 funcionarios capacitados, porque aquí no solamente se trata del policía, que por supuesto además la misma policía está adelantando sus procesos de capacitación. El distrito está haciendo lo propio y de la misma manera también con los funcionarios. Y termino con 2 puntos más rápido, y es: Consejo de Justicia, concejal Inestrosa, usted tiene razón, vale la pena que lo debatamos en la comisión accidental, como ustedes lo han planteado, vale la pena por lo menos discutir si vale la pena una segunda instancia a los inspectores especializados, por ejemplo, en las entidades correspondientes, o si debemos mantener el Consejo de Justicia. Esa será una discusión que hay que dar. Y adicionalmente, las inspecciones especializadas. Tiene usted también toda la razón, hemos recogido esa propuesta, además la hemos manifestado la voluntad. La administración tendrá 18, de aquí al final de año, 18 inspectores especializados. Eso será obviamente determinado por los comportamientos prioritarios y las necesidades prioritarias de la administración. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre las preguntas del público de cómo hacer para lograr una ciudadanía más y mejor informada sobre el tema. Pues Me dicen que ¿sí? Doctor Inestrosa, y después deme un segundo que el doctor Inestrosa responde y después le doy la palabra. Pues yo creo que estamos construyendo una ciudad bien importante, bien interesante, y como dice el lema, Bogotá mejor para todos, y yo quiero decirle que hay un compromiso muy grande del Consejo de Bogotá con la ciudad, con la administración, por una mejor ciudad, y este código, que es un código de convivencia, va a ser una base muy importante efectivamente para la convivencia ciudadana en la ciudad. No, yo creo que retomo una cosa que dijo ahorita el secretario de Gobierno, y es, aquí muchos de los temas son de sentido común y de comportamiento básico mínimo de convivencia, pero aparte de todo, es que ese código no solamente puede haber visto como un código de convivencia y de comportamientos deseados, es un código también de orden, de mantener el orden de la ciudad. Y en ese sentido, cuando uno tiene que mantener el orden, de alguna forma pues tiene que sancionar y que corregir. Y en ese sentido yo sí creo que a medida que vaya avanzando la aplicación del código y que las personas comiencen a saber que es un comportamiento que está sancionado, pero más aún que se va a sancionar, porque algo que decía ahorita Oscar de Consejo Cómo Vamos, es muy claro, si la gente sienta que no va a haber sanción, pues la gente nunca va a cambiar el comportamiento, porque puede estar en un código, pero en el código nunca se sanciona, nunca se aplica. Entonces sí, todos podemos saber que en el código de policía está que no se puede hacer ruido a altas horas de la noche y que eso es sancionable, pero si nunca se sanciona, pues sencillamente el ciudadano nunca entiende que eso es un comportamiento que debe cambiar. Entonces yo creo que a veces la represión, a veces ese acto de sanción también genera pedagogía, también genera prevención, porque al usted comenzar a mostrar que es un acto que no se debe seguir cometiendo, pues la gente comienza a dejar de hacerlo.
Mayor general. No, básicamente, independiente de cualquier otras circunstancias que se han analizado acá, nosotros como institución sí estamos muy optimistas con el Código Nacional de Policía. No tenemos manera de comparar con periodos anteriores, pero si nosotros revisamos lo que ha sucedido en los últimos días, tenemos que decir que los indicadores muy importantes, porque lo más importante es la vida. Ejemplo, el tema del homicidio. Si nosotros miramos el homicidio que viene ocurriendo por causa de riñas o problemas de relaciones entre las personas, ha disminuido desde la aplicación del Código Nacional de Policía en un 11%, 144 casos, y Bogotá lleva la disminución más grande, 64 casos. ¿Por qué? Porque hay intervención oportuna de las autoridades y hay algunas herramientas que se tienen para poder evitar que problemas pequeños que nacen simplemente de situaciones casi que cotidianas, la mala mirada, el roce, la cerrada en el carro, se conviertan en una tragedia. Con esa intervención que facilita el Código Nacional de Policía es muy importante. El tema de las muertes ocurridas con armas blancas, debido a las capacidades que tenemos ahora de actuar en estos casos, se ha disminuido en un 15% las muertes que ocurren mediante la utilización de armas blancas. Y el tema de las lesiones personales es verdaderamente importante. Tenemos un 30% de disminución de las lesiones personales a nivel nacional y Bogotá pasa del 40% en esa disminución de las lesiones personales, porque hay oportunidad como tal de utilizar esas herramientas para evitar que una pelea o algo por el estilo derive en tragedias que tanto dolor le causan a las familias colombianas. Entonces, como tal, para nosotros es un indicador de que las cosas realmente pueden mejorar y que una vez que esté implementado, este código va a ser muy importante para el mejoramiento de los comportamientos ciudadanos. Profesor Barbosa, y luego cerramos con la pregunta del público. No, rápidamente, sobre lo que se ha venido planteando. Son loables, digamos, los resultados que se han venido dando en los últimos meses en torno a estos temas, que es lo que planteaba hace un momento y que estaba explicando. Pero, por ejemplo, Larisa planteaba el caso del cono y planteamos el caso del violinista. No puede ser posible, desde ningún punto de vista, que la policía actúe y al día siguiente las autoridades digan es que el policía se equivocó. Es decir, el mensaje que se manda a la ciudadanía es terrible. ¿Cuál es? El del policía que dice, si yo mañana tomo una decisión de hacer esto porque yo creo que está mal que haya un violinista, porque pudo haber sido un grupo vallenato, pudo haber sido otra cosa y es distinto, pero fue un violinista. Entonces inmediatamente al día siguiente dicen, no, el policía es un desastre, el policía se equivocó y vamos a ver qué sanción le ponemos o vamos a ver la equivocación, tal. Eso es un incentivo a la policía para que la policía diga, yo me quedo quieto porque aquí no tienen claridad absoluta de qué es lo que quieren que yo haga con este código de policía. Y yo sí creo que aquí tiene que haber claridad en que uno actúa de consuno o uno no actúa de consuno. Claro, eso incentiva a la ciudadanía a decir, bueno, finalmente esta gente no sabe qué hacer y yo voy a continuar poniendo música hasta las 10 de la noche porque el policía ya no viene aquí a poder aplicar el código de policía. Esos son los grandes debates que hay que dar. Yo no creo que uno pueda, digamos, actuar. Si uno ve, por ejemplo, las declaraciones del alcalde Peñalosa, después de este caso, dice, creo que el policía se equivocó, pero no se puede desarrollar actividades artísticas dentro del Transmilenio. Entonces uno dice, pero bueno, ¿cuál es el mensaje que se le manda también a la ciudadanía frente a ese tema? Significa que si yo entro al Transmilenio y toco violín o toco otra cosa, puede ocurrir que el policía diga, yo tengo la ambigüedad porque yo escuché a las autoridades que puedo sancionar, pero me equivoqué, pero no se puede hacer. Entonces ahí yo sí creo que debe haber claridad y una unidad, digamos, institucional para poder aplicar de forma correcta este código. Señor. Bueno, muy respetuosamente quiero sugerirles que en este tema de la convivencia se tenga en cuenta, muy importante, el manejo de las emociones es a través de la inteligencia emocional. Como lo vimos ayer con el cono, pues el cono perfectamente puede saberse de memoria el código de policía, pero resulta que en ese momento en que fue agredido, lo que reacciona es la parte emocional. Entonces, si nosotros educamos a la gente en la parte de inteligencia emocional, en la parte de conciliación en equidad, pues otra cara tendría el código de convivencia y de policía.
Con eso cerramos este panel y les agradecemos a todos su juicio y a los panelistas también su contribución con el tiempo y con sus aportes. Gracias a todos. Agradecemos una vez más a todos los panelistas que participaron y a ustedes por asistir. De esta forma damos por concluido el foro Un Código para la Convivencia Ciudadana, que fue posible gracias a la iniciativa de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Foro Semana. Con la idea de reciclar, le pedimos a los asistentes entregar la escarapela a las personas de logística que se encuentran repartidas por el auditorio. Frente a la pregunta, ¿cree usted que es efectivo el protocolo implementado por la Secretaría de Seguridad para evitar colados en Transmilenio? Los ciudadanos contestaron. 66.6% no, 33.34% sí. Si quieren conocer más sobre este foro o las conclusiones del evento, los invitamos a ingresar a www.forosemana.com. Buenas tardes.